Buenos días, trasnochados. Espero que me hago yo sola la coartada de que no está lleno este teatro porque se desvelaron. No, buenos días. Sí, me tocó este tema que de inicio a mí me suscitó una reflexión muy interesante cuando me proponen transhumancia y empiezo a, a buscar un soporte para venir con ustedes y tener una definición clara. Y eso me llevó a una serie de preguntas, que es lo que realmente me interesa compartir con ustedes. La transhumancia en su acepción original es el movimiento de las cabras, ¿sí?, en manada, por decirlo de alguna manera, en grupo, que durante ciertas temporadas se dirigen a distintos pastizales para resolver su alimentación. En un sentido básico, diríamos que esto es generador para nosotros también de movimiento, es decir, al igual que las cabras, pues nos movemos en algún sentido por sobrevivencia. Y esto incluso suscitó un tema en una de las mesas que decía algo cercano a sobrevivo porque me muevo porque sobrevivo. Y yo quisiera girar la reflexión para que a través de preguntas ¿por qué me muevo? ¿Para qué? ¿Cómo me muevo? Pudiéramos tal vez encontrar otro sentido que yo ubico que nos da un panorama más amplio si hablamos de movilidad. Y dentro de esta movilidad, pues ciertamente con mucha frecuencia estamos en la transhumancia, somos transhumantes tratando de llegar al pastizal para poder sobrevivir como las cabras. Pero justo aquí es donde quisiera yo llamar su atención, porque, y también algo de esto encontré en mucho de lo que ayer conversaba David, aunque no pude ver toda la conferencia, sí llegué a la parte donde él se amplió a través de sus preguntas, y esto de cómo llego a la comunidad, que es una de las modalidades en las que nos podemos mover, y bueno, eso también lo abordaré como una parte muy importante de lo que les deseo compartir, insisto. Entonces, pensar en movilidad me lleva a hacer estas preguntas: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Y la primera es que todos estamos siempre moviéndonos, y no lo digo en sentido vital, que es un hecho, que es una perogrullada, pero sí en las condiciones en las que trabajamos. Levante la mano aquí quien tiene un teatro, quien tiene un espacio propio. Dos. Yo tengo un espacio propio. Tenemos una raíz, que incluso como ayer un asistente al laboratorio, Carmen, nos decía, yo no me muevo, yo tengo una raíz, yo tengo un lugar y vienen a mi lugar los que se mueven, ¿sí? Y que nos abrió ahí una posibilidad de reflexión muy interesante. Sí, quienes tenemos un espacio, tal vez hemos resuelto una primera motivación de por qué nos movemos. Los que no tienen espacio, la mayoría, se mueven primero por la carencia de ese espacio. Entonces, vamos a avanzar. Yo hice un cuadro para ir abordando estas preguntas, que no es un cuadro exhaustivo. Tendremos, o sea, habrá que ampliarlo, habrá excepciones, como nos manifestaba ayer Carmen. Sí, yo siento como que tiene un rebote el audio. ¿Les es agradable a ustedes o hablo como actriz? Porque ¿para qué quiero el micrófono, no? Ah, perdón, porque dije, es que oigo que acá me rebota y a lo mejor ustedes no están entendiendo nada. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Ok, bueno, aquí estoy bien. Entonces, bien, vamos al cuadro. La primera motivación, el primer por qué me muevo, es obviamente esto, el resolver nuestro quehacer. Y entonces entramos a un plano de carencias, carencia de recursos económicos, lo más importante, carencia de espacios. Y entonces empezamos a peregrinar para ir de un teatro a otro, un día sí, 3 meses no, y de pronto conseguir el regalo de alguna institución, ¿verdad?, entre comillas, que nos otorguen uno de los espacios
generalmente subutilizados, que también marca aquí un gran problema que no sé si ya se habrá abordado en alguno de los congresos anteriores, y si no, lo apunto. Un gran problema que es motivación de nuestra movilidad es la subutilización de los espacios, la creación de infraestructura y el abandono de la infraestructura teatral. Bueno, y entonces en la carencia pues me muevo por espacio, por financiamiento. ¿Y cómo me muevo? ¿Cuáles son esas posibilidades de movilidad para conseguir resolver el espacio y el financiamiento? Pues bueno, aquí hay algunos ejemplos. Me muevo de manera escapando, saliendo del teatro, y que puedo vender la idea de trabajar para la recuperación del espacio público, para trabajar en programas de intervención territorial y comunitaria, que ojo, no son lo mismo, esto lo abundaré más adelante. Vendo funciones, un día me presento en un parque, otro día en una escuela, otro día nos presentamos en una tienda, etcétera. Es decir, le buscamos un lugar a nuestro trabajo para poder resolver esta otra gran carencia que es el dinero, el financiamiento. Pero en general, lo primario es necesito donde presentarme. Y luego de ahí, pues vamos entendiendo que los teatros no nos pertenecen y empezamos a hacer teatro en corto. Empezamos a hacer teatro en los cuartos de nuestra casa, en un garage, etcétera, que nos ha llevado a descubrir y experimentar nuevos formatos, lo cual nos hace convertir la adversidad en una oportunidad. ¿Sí? En este sentido, aquí me detengo porque acabo de mencionar la recuperación del espacio público, que es una de las grandes oportunidades que podemos vender a las instituciones, porque en las condiciones del país está todo este tema de seguridad y, claro, yo vengo de una ciudad que ha atravesado en distintos momentos, pero sobre todo del 2008 al 2010, una gravísima crisis de inseguridad o de seguridad, como se quiera ver, pero entonces la ciudad nos fue arrebatada y fue ocupada con 12,000 efectivos del ejército, 8,000 miembros de las policías judiciales federales y otros tantos de la estatal. Fue una ciudad totalmente ocupada por fuerzas de seguridad que, lejos de bajar sus índices de violencia, los incrementó de manera pavorosa, llegando a más de 10,000 homicidios en 3 años. Una ciudad célebre, marcada por la muerte, por el feminicidio y cóctel de la violencia que hoy se extiende por todo el país, ustedes lo conocerán. Y entonces, frente a estos programas, pues llegan y te dicen qué hacemos, y una de las preocupaciones pues es la recuperación de ese espacio público, cómo hacer que esa gente secuestrada por el terror regrese a las calles, regrese a los parques, etcétera. Y entonces me detengo aquí con el tema de la recuperación de espacio público, pero también de la intervención territorial, porque para nosotros, hablo desde Telón de Arena, que es la compañía con la que yo trabajo desde hace, ya este año vamos a cumplir 17 años, y que no tengo otra referencia, ese es mi trabajo, digo, tengo 40 años como teatrista, pero siempre me moví en una línea individual, y lo importante es presentarles a ustedes la experiencia colectiva. Y entonces, en colectivo, Telón de Arena tuvo la siguiente decisión de intervenir territorialmente y desde una perspectiva de recuperación del espacio público a partir del lanzamiento de una convocatoria de las muchas que luego brotan, y Telón de Arena, obviamente, en una actitud trashumante, ¿sí?, levanta la mano y dice, bueno, le entramos, y entonces le entramos en un momento de sumo duelo, porque es 2011, apenas estamos saliendo de este estupor de la violencia, no sé si es adecuado decir saliendo, porque seguimos en ello, entonces, y seguimos todos, ¿no? Pero, es decir, ya no matan 29, ya no matan 20, están matando 7 por día, la ciudad está tranquila. Fíjense cómo normalizamos la violencia. Y entonces nos llega la propuesta, oigan, que ya fue el bicentenario y venga que es 2011 y es el centenario de la toma de Juárez, una batalla histórica
que fue cuando Ciudad Juárez fue capital del país, fue la cuna de los poderes. Y entonces tenemos ahí frente a nosotros lo evidente, trashumantemente queremos ganarnos una lana, nos movemos por sobrevivencia, la necesitamos para estar en pie con el proyecto Telón de Arena. Pero además necesitamos ganar públicos y tenemos frente a la puerta la gran oportunidad. Ok, ahí vámonos a la calle, porque toda la gente que no viene aquí, o sea, la montaña está en la calle también, y hacemos el experimento y nos vamos a este trabajo. No sé si estamos listos para mostrarles un poco qué es el fulgor de la batalla, que vamos a, ¿tenemos el video o no? Es que bajamos los videos, pero pues no sé si técnicamente va a ser posible. Pero bueno, me avanzo diciendo, cuando estés lista me avisas, ¿sí? En el fulgor de la batalla teníamos un dilema que tiene que ver con la creación, pero también con la poética. Y aquí coincido con lo que mencionaba ayer Alejandra Serrano. No siempre están divorciadas, de hecho me cuesta trabajo pensar una poética que no vaya en un discurso político también. ¿Por qué? Porque donde hay más de uno hay política. Aún en la pareja hay política. La política es diálogo y nosotros lo que intentamos en el teatro es dialogar con el espectador como representante de su sociedad y su tiempo. Por lo tanto, sí creo que es difícil separarlo. Pero entonces nosotros en este momento nos enfrentamos a un dilema. Pregunta, ¿estamos como para celebrar algo lleno de muertos? O sea, ¿vamos a hacer la fiestecita del bicentenario y la fiestecita del centenario de la revolución? Yupi, yupi, la revolución que es un cadáver desde hace 60 años, ¿o qué, de qué se trata? Y entonces, pues, tratamos de darle la vuelta. Sí, tratamos de dar la vuelta. Obviamente hay una oficialidad que es la que tiene la lana, porque aquí ni Nestlé ni Bimbo saca el dinero y dice, se contratan actores y se requieren compañías de teatro para que hagan obras críticas. Y entonces, ¿cómo le hacemos para ser lo menos mercenarios posibles? Y entonces intentamos en este espectáculo tejer el presente y el pasado, y desde el espectáculo cuestionar justo la existencia y la pertinencia de ese ícono llamado Revolución Mexicana, y cómo hablar de un periodo histórico de nuestra ciudad a la luz de la gran sombra de las muertes de estos años inmediatos. Y entonces hicimos el fulgor de la batalla, pagados con dinero público, porque nadie más te lo da, y este es parte del espectáculo del fulgor de la batalla, donde participaron más de 200 personas en la calle. Vamos, está como lento, ¿sí? A ver, ¿y hay audio? ¿Sí? Estas imágenes de la concentración que logramos para nuestra sorpresa. La noche anterior todavía hubo un ataque violento en un sector de la ciudad. Todo ese sector del centro estaba copado de policías. Nosotros, en medio de soldados, hicimos el montaje de los equipos de audio e iluminación. Y para nuestra sorpresa, este es el edificio histórico, que ahora es el Museo de la Revolución en la frontera. Para nuestra sorpresa, hubo una concentración de más de 7,000 personas. Es decir, el teatro sí convoca y nos hace desear romper esa cadena mental del terror, y la gente salió, como pudieron ver en las imágenes iniciales. Pero vámonos más adelante, es que mandaron el que no. Vamos a ver si ya entramos. Esos son los preparativos donde se toma este periodo histórico. Es que lo estás bajando, ¿no es el que bajamos? Okay. ¿No es el que bajamos? El que mandaron del… Sí. Bueno, para no perderle, si en algún momento sale, para no perderle el ritmo a la presentación, lo que hicimos es, logramos algo que nos dejó atónitos, 7,000 personas, eran 3 funciones, ¿sí? O sea, era día 9, 10 y 11 de mayo, porque el suceso históricamente aconteció el 11 de mayo de 1911.
tuvimos lana como pocas veces tenemos para hacer un espectáculo, porque claro que a los gobiernos les interesa promocionarse y llegan las efemérides y estos momentos en donde tiran la casa por la ventana, hacen la quinceañera y pues ahí estamos nosotros tomándolo como una oportunidad, ojo, no solamente de tener un recurso, ¿sí?, que si no lo hacemos nosotros, lo hace otro y de que se lo gane otro, a que se lo ganen mis actores, pues trato de hacerlo en una libre competencia, tenerlo, pero teniendo la visión de que no va uno incondicional. O sea, uno no vende su discurso político ni su discurso estético porque le paguen. Entonces, para sorpresa, el espectáculo abría con 4 mujeres de luto, con unos mantos largos, enormes, partiendo plaza, recorrían toda la calle frente a los espectadores y una mujer daba a luz un sarcófago. O sea, era un ataúd el que se daba a luz y partíamos de la idea de la muerte y la idea del luto, también para desmitificar el asunto de la revolución, que nos la ponen en una estampita como un momento glorioso, cuando realmente fue la muerte de 1 millón de mexicanos y una muerte que a la luz de los tiempos parece estéril, ¿no? Y entonces tuvimos una escritura espectacular, ¿sí?, con una crítica política que además, como los políticos ni van, o sea, el pinche gobernador había dicho que iba a inaugurar, gracias a Dios no fue, y entonces ni se enteran que estábamos haciendo una crítica con motivo del centenario de la toma de Juárez. Esto lo señalo porque vendemos nuestro trabajo, pero tenemos que tener el colmillo para no venderle el alma, ¿sí? No hay nadie más que nos compre. Cuando Jesús A. Rodríguez en su impertinencia y locura nos dice los excelentes váyanse a la iniciativa privada, pues que me diga dónde, porque yo creo que si hay empresarios muy ricos que podrían pagarnos mejor que Limba, que podrían pagarnos mejor que Fonca, ¿sí?, y que podrían tener más recursos, pero ¿dónde están? Pagándole películas a Derbez, no a nosotros. Entonces, ahí están los recursos federales que, por otro lado, son nuestros, son de nuestras bolsas, de las bolsas de los otros mexicanos y que los administra de manera patrimonialista un gobierno determinado según sea su momento, ¿no? Pero bueno, esto me parece muy importante. Estamos obligados, porque vivimos en un sistema capitalista, neoliberal, etcétera, todo lo que ya sabemos, estamos obligados, sí, a estar viviendo en dinámicas prácticamente inevitables, donde tenemos que buscar esa transhumancia, o sea, igual que las cabras tenemos que ir al pasto, pero ojo, no lleguemos al pasto de manera inconsciente, no lleguemos al pasto sin decidir, sin preguntarnos cuál es la consecuencia de la aceptación de esos recursos y cómo le vamos a entrar o cómo no le vamos a entrar y por qué no, y tener una postura política de mi participación o no en recursos federales o estatales o locales, que son los que suelen comprarnos o abrir convocatorias. Bueno, cuando vamos al cómo, pues bueno, tenemos que ir en consenso con el equipo. Si vamos a movernos, tenemos que movernos colectivamente. La mayoría de las personas que participaron ayer en el laboratorio y tal vez ustedes que escuchan manifestaron moverse por determinaciones, motivaciones personales. Finalmente siempre hay un yo individual que decide estar o decide moverse, decide estar en colectividad y en cualquier momento tiene la libertad de irse. Pero al momento que nos movemos, debemos movernos por seguridad, por conveniencia, por productividad, propongo, les digo, basada en la experiencia, con el consenso del equipo de trabajo. O sea, no puede el director decidir, yo vendo aquí y yo me voy para allá y como manada, como cabras, jalar a los actores, que muchas veces sucede. Ayer también la compañera de Chiapas, pues muy puntualmente hablaba de este empoderamiento de los directores que los hace decidir, incluso maltratar a sus actores. De joven yo tuve incluso la experiencia
como observadora, no estaba ya en mi grupo de teatro, un grupo en el que había sido de los creadores, estaba chiquita y mi maestro de teatro había decidido, él siguió, yo ya me había ido a México a estudiar, y yo me entero de que mi grupo de teatro de pronto está peleándose a muerte con el director, porque el director se le hizo fácil y le vendió al PRI una función de Víctor Hugo Rascón-Banda de manos arriba y hasta aparecieron en el proceso, ¿verdad? Porque le generaron una nota terrible a Rascón-Banda de que Rascón-Banda estaba haciendo teatro para las campañas del PRI y pues ya sabrán el escándalo. ¿Y por qué sucedió eso? Por la actitud de muchos directores, y en este caso fue de mi maestro, que se sienten dueños de las vidas de sus actores y toman decisiones de manera unilateral. Esto no puede ser. Para movernos o para quedarnos, para la vida del teatro, que es en colectivo, tiene que haber un consenso con el equipo de trabajo. Luego, por las circunstancias de nuestro país, importantísimo, y lo señaló ayer también David, las condiciones de seguridad. Es muy fácil levantar la mano para ir a intervenir en una colonia porque vamos a combatir el delito. Sí, pero dame seguridad porque nos pueden matar. Porque ir a un territorio de conflictividad es un riesgo real, ya ha sucedido. En Ciudad Juárez mataron a unos encuestadores del INEGI. Luego, hace como 2 años, a 2 chicos de los censos, también los mataron en Puebla o Tlaxcala, los lincharon, ¿recuerdan esa nota terrible? Que eran estudiantes que estaban trabajando, haciendo encuestas, y los lincharon, no recuerdo si fue Tlaxcala o Puebla. Entonces requerimos sopesar, ¿sí?, las condiciones de seguridad para ir fuera de nuestro centro, que es el teatro, que casi nadie lo tiene, por lo tanto no tenemos ni centro ni raíces en general, ¿no? Pero si nos movemos, tenemos que ser sensatos, mirar adelante y mirar con responsabilidad. Luego, para el éxito de la tarea, y también lo mencionaron ayer, y en algunos otros casos lo he escuchado, una planeación efectiva, ¿sí? Saber qué tan factible es también la creación y su exhibición, ¿sí? ¿Qué tan factible es esto? Llegaron allá a Juárez alguien que quería hacer una obra de arte público y quería poner con fuego la palabra sumisión, y ya había vendido el proyecto en Europa, ya había recogido una carretada de lana y ahora tenía que hacer la obra, ¿no? Y la obra eran unos pozos de petróleo que los iba a incendiar, unos pozos profundísimos con la palabra sumisión. Y claro que se fue él por la suya y nadie le dio permiso. Para empezar, ecología era aquello, lanzando humo durante una semana, y claro que nunca lo pudo hacer. ¿Qué le faltó? Revisar la factibilidad de su creación y de su exhibición. Y en esto es muy importante que haya una planeación efectiva en donde entran muchos elementos que ahorita abordaré a partir de un cuestionario que dejé para el primer día del laboratorio y que algunos respondieron, pero que otros desestimaron. Como con frecuencia en nuestra práctica desestimamos, obviamos hacernos preguntas básicas antes de ir al vacío de la movilidad, sobre todo cuando vamos a la intervención comunitaria o territorial. Bueno, también nos podemos mover. El otro gran por qué me muevo, pues es la visibilización. Queremos que nos vean, ¿sí? ¿Para qué? Pues para la creación de públicos, para la proyección, para juntar corcholatas para presentárselas al FONCA y tener una trayectoria, ¿sí? Sí, ahorita, ajá. Entonces, el de los muertos ahorita lo paso. Entonces, ¿el del furgón no lo tienes? ¿El que mandamos? Bueno, cuando me dices. Entonces, o déjalo al final, lo vemos y nos vamos con los muertos. Ok, nos movemos para visibilizarnos, ¿sí? Y porque necesitamos
crear públicos, tener una proyección, desarrollar una trayectoria. Nos movemos también de manera muy importante por intercambio. Esta es como la ambición, la visualización que hacemos cuando armamos un proyecto. Queremos una proyección y queremos un intercambio y nos ponemos la meta alta. Mi misión es que yo voy a ser un referente nacional e internacional del mejor teatro posible, ¿verdad? De un teatro con aspiraciones creativas, un teatro de calidad, etcétera. ¿Y por qué queremos vernos? Pues aquí también, porque queremos un prestigio, un reconocimiento y por ello, pues ¿cómo? ¿Qué hacemos para obtener esto? Pues vamos a muestras, vamos a festivales, hacemos temporadas, nos internacionalizamos a través justo de intercambios o porque participamos de igual manera en festivales y muestras. Aquí habría que hablar de las dificultades que enfrentamos cuando nos movemos en estos circuitos y con frecuencia, y todos ustedes, bueno, aquí han hablado de dificultades adicionales como de plano la desaparición de muestras estatales, ¿no? Pues grave, pero también es igualmente grave que nos obliguen desde la administración de la cultura, que suele ser gente que no está capacitada, que suele ser cualquiera, ¿sí? Y nos mandan a teatros que luego no tienen nada que ver con nuestro montaje, a padecer, y allí encontramos una forma como medio de resolverlo subiendo bancas al escenario, porque pues siempre fue en lo íntimo, y no hay ningún esfuerzo de los organizadores por acercarnos realmente lo que necesitamos, un espacio conveniente al diseño de nuestra obra. Y ahí es donde hay una afectación tremenda a las maneras de hacer teatro, porque finalmente lo que estamos obligados, sobrevivamos o no, ¿sí? Sobrevivamos o no, no somos vendedores de teatro aunque tengamos que hacerlo, somos teatristas y nuestra obligación principal es hacer el mejor teatro posible. Y vamos a mostrar retazos, despojos de nuestros espectáculos, porque nos tenemos que acomodar a que no hubo la iluminación. Uno hace de verdad maravillas o hace su teatro con un foco de casa, ¿sí? Porque no tienes un teatro equipado, entonces no todos tienen el galeón, ¿verdad? No los tenemos, Telón de Arena tiene 7 luces, pero las hizo con 7 luces y sus espectáculos son con esas 7 luces. Y resulta que cuando vamos a una muestra pueden tener 30, pero no tienen las que yo necesito. No tienen el foco de 100 watts de mi abuelita, ¿verdad?, que lo pueda colgar, y además no hay ningún esfuerzo porque el teatro se hace de cualquier manera, estás en una muestra. O sea, ¿qué quieres? Monta de las 3 a las 5 porque a las 8 hay otro espectáculo. Son condiciones que pocas veces cuestionamos y que definitivamente afectan nuestra tarea, afectan el desarrollo del teatro y que deberíamos empezar a cuestionar, tal vez sacrificando cantidad por calidad, ¿sí? Por condiciones de dignidad para el quehacer teatral. La otra parte, eso lo muestro como, lo menciono como las dificultades, los obstáculos que habría que vencer. La otra manera de para qué nos movemos, pues es este intercambio que ya lo he dicho, que tiene grandes posibilidades, no solo en la internacionalización, sino en el intercambio con otros estados, incluso en otras localidades. Chihuahua es el estado más grande del, como que me está jodiendo más que ayudándome, ¿eh? Entonces, espérame tantito. A lo mejor no, si no, no se apure, no es tu culpa, pero digo, pues como siento acá la bocina. Sí, el intercambio que es muy fructífero, más rico, que puede enraizar, luego lo despreciamos, que es ir a los municipios que están ahí, cercanos a nosotros. Una compañera ayer de Michoacán decía, bueno, yo voy a los municipios en Michoacán y tal vez rechazaron, tal vez les pareció inadecuado que yo usé el término solidaridad. Y también en relación a la experiencia que comentaba Marina, una chica española, pero que con frecuencia aquí está en México, eso entendí.
Y yo decía, bueno, es que el trabajo, Marina decía, yo voy y me gano una lana en otro lado donde me pueden pagar y luego voy con grupos vulnerables, porque ya tengo la libertad de que he resuelto mi subsistencia y puedo ir a trabajar gratuitamente a otros lados. A mí sí me parece que es una posibilidad solidaria del teatro, que la tenemos, pero claro que lo que luego nos hace ruido es como esta perspectiva cristiana de que hago el bien. No, también recibimos mucho en estos intercambios, porque ir a otras comunidades, ir a otras realidades nos enriquece, nos abre el panorama y a veces desdeñamos lo inmediato, que es lo más posible. Es más posible que yo vaya a Samalayuca, a Villa Ahumada, a Casas Grandes, que son municipios muy pequeños, pueblitos cercanos a mi ciudad, que por cierto no he ido, lo digo con total no vergüenza, no ha habido la oportunidad, que irte a Alemania, a España, a Tombuctú, ahí está, pero luego no aplicamos el esfuerzo para contactar. Este intercambio en propia lengua, este intercambio entre nosotros mismos, también es desactivado por las instituciones. Ejemplo, México en Escena nosotros estamos en México en Escena, y es un programa que ha estado ahí en el caldero, está en el foco, ha recibido muchas agresiones, nos han criminalizado, es una bola de desvergonzados, yo soy una millonaria, qué bárbara, ¿no? Toda la lana de México está en mi bolsillo, y México en Escena nunca ha tenido encuentros donde se vea qué se hace ciertamente con el dinero que se le da a uno de los programas que tienen mayor cuantía en sus fondos. No hay, nadie nos revisa numeritos. Yo tengo un sistema cada vez más exigente, eso sí, en términos financieros. O sea, tengo que estar al tiro con Hacienda, cada vez se hacen más candados para que ese peso del que yo tengo millones en mi bolsa no se pervierta, no se vaya a otro lado, menos a mi bolsa, pero yo me las arreglo y se me revientan las bolsas con sus millones. Y entonces resulta que lo que no se revisa es qué jodidos estamos haciendo con el dinero que nos dan. Eso no importa. Sí nos piden videos, pero todos sabemos que videos y fotografías pues no alcanzan a mostrar ni lo bueno ni lo pésimo que pudiera haber en las producciones que se hacen con México en Escena. Y luego intentamos hacer encuentros, hacer intercambios y Fonca dice, no, tú no puedes recibir a otro de México en Escena. Es decir, en lugar de estimular el encuentro entre nosotros mismos, lo inhiben, lo limitan, lo prohíben. Entonces, es contrario a toda lógica. Y nosotros estamos desaprovechando esa gran posibilidad. Como ejemplo, y aquí estaba una chica hermosa de Campeche que trabajó con nosotros en Los Muertos, que es parte de Los Muertos, ¿sí está? ¿No? Bueno, ya no voy a estar preguntando si está y me dicen. ¿Sí? Bueno, entonces, en Los Muertos, y ahí hicimos una gran amistad. Hicimos en 5 días de convivencia con el director para hacer el taller, con los trabajos a distancia, porque es un trabajo que se hace de manera compartida con actores. ¿Ese es el de Justicia? Sí, pero bueno, ok. Es un trabajo que se hace con parte de actores de la localidad que visitamos y los otros actores, es un cementerio viviente y cada parte pone sus muertos. Ahí en Campeche tuvimos esa experiencia como la hemos tenido en otros lados. No solo se da la obra, sino que hay un intercambio en el que conversamos sobre nuestras maneras de hacer teatro, nuestros modos de producción, las posibilidades de repetir la experiencia y sobre todo nos visibilizamos entre nosotros mismos yendo hacia la raíz de una posible y futura y real, diría sobre real, comunidad teatral. Con frecuencia hablamos de comunidad teatral, de comunidad artística, firmamos cartas a nombre de la comunidad artística, a nombre de la comunidad teatral. ¿Y qué tenemos en común si ni nos conocemos? O sea, ¿dónde está la comunidad? Es un mero enunciado que sin embargo sí tiene la posibilidad y una de sus grandes posibilidades se detonan con estos intercambios. Por lo tanto, habría que pedir
promover, buscar que estos intercambios sean más frecuentes en lo inmediato y en lo remoto de nuestro mismo territorio nacional. Fíjense bien, el programa de retribución social nos hacía ir, ahorita ya ni siquiera se hace porque no hay lana, sí sigue existiendo, no sé, yo estoy en el sistema y nadie me ha hablado para nada. Pero entonces el asunto es que el programa de retribución social te obligaba a hacer tareas, ir a dar talleres, etcétera, a cualquier otro estado menos el tuyo. Y eso va en contra de la lógica. Oye, maestro, pues ¿para qué gastas para que hagan un taller a Zacatecas? Si aquí en mi municipio, aquí a 1 hora de Juárez, Samalayuca, que no tiene nada, ¿sí? Puro terragal, lo que tiene son las dunas y tampoco se han aprovechado para hacer películas mucho. Entonces, ¿por qué no vamos ahí? ¿Por qué no empezamos a irradiar hacia lo más próximo? Esas lógicas no han entrado, ojalá en algún momento se haga la luz en las personas que toman decisiones sobre esto y otros muchos temas, pero estamos en el tema de la cultura y el arte, focalizando centralmente el teatro, ¿no? Y entonces, esto es un poco de lo que nos ha hecho movernos. Aquí nos movimos, claro, en términos de búsqueda de financiamiento. Vendimos una función de Los Muertos en Ciudad Juárez al Museo La Rodadora, es un museo del niño, y es un espectáculo que se ha hecho en sótanos, que se ha hecho, se puede hacer al interior, lo hemos hecho dentro del Teatro de Telón de Arena, desmantelando todo y dejándolo como una bodega, y hemos estado al exterior. Esto fue en un parque desértico, donde la gente acudió. ¿Y por qué nos movemos? Pues he dicho que por el financiamiento, pero aquí también por otra de las motivaciones, otro de los porqués, que es la experimentación. Experimentamos y entonces estos formatos ya no caben en los teatros a la italiana, ya no caben en los teatros convencionales donde a fuerza nos meten en las muestras y festivales. Es decir, el teatro camina, el teatro se mueve en búsqueda de sus nuevos formatos a través de la experimentación. Y esto pues es cuando llega la gente, si quieren le avanzamos un poquito. Como pueden ver, son tumbas, sí, son tumbas, es un cementerio viviente y la gente aquí pues se mueve porque también ahora exploramos otros formatos, otras teatralidades donde el espectador está más activo y en este ejemplo pues la gente circula por el espacio eligiendo cada quien su tumba. No pueden ver mucho porque el espectáculo sucede en plena oscuridad. Lo único que hay es una lamparita LED que da sobre los rostros de los actores y bueno, se dan estos loops donde la gente va y escucha a sus muertos. Las tumbas conversan una con otra y se arma pues un cementerio histérico enloquecido en el que el espectador forma parte. No siempre se escoge, Lego. Tiene razón, Almondita, pero ya no digo nada, pero tiene razón. Perdón, señores, pero están equivocados. Yo me quedé dormido frente a la chimenea después de la cena, pero me voy a despertar. Sí, esto es ¡pánico! Y estoy tan cansada. Ay, que ya no vivo. Oh, mis amigos, yo ya no vivo. Díganle, sí, díganle. Lidia de Lazarina, esa mujer malvada que le ordenó a su hermano asesinarnos. ¿Recordáis que estábamos sentadas en el palco del teatro cuando aquel hombre con el puñal en la mano se acercó hacia nosotras y ¡zas, zas, zas! Hizo danzar el cuchillo en el aire y ¡ah! Ya no estaríamos aquí llorándola. Llevarme a 2 pelones de pasada. Perdóname, mi Panchita, perdóname. Me decía, pero esta vez ya no pude responder. Ella lo está haciendo. ¡Ya no llores, hombre, que no tardes en alcanzarme! Vamos al final de esto. Sí, miren, aquí con esto también hay una cosa muy interesante. Y López Saturnino, viejos alumnos del Señor. Hay una cosa muy interesante. Todo el trabajo del actor es en la inmovilidad.
¿sí? Lo único es en la inmovilidad plena, en los ojos fijos, hay un código actoral de inmovilidad. Y aquí también vamos a esta otra posibilidad, el que se mueve es el espectador, ¿no? Para finalizar, es que también en el asunto político, que aunque nuestra búsqueda central ha sido la experimentación creativa, también pasa el discurso político. Esta última escena es una escena que tiene que ver justo con la desmitificación de la revolución. el Francisco. Yo, Rocha Eugenia, enfermera voluntaria de la Brigada Sanitaria. Yo, Valenzuela René Carnicero. Y yo, Carpintero. Todos nosotros, soldados de la batalla de Ciudad Juárez, luchamos con valentía en contra del dictador. Yo estuve en la hacienda de Bustillos. Yo estuve en 3 castillos. Yo estuve en Sonora. Vi las barrancas del cobre, vi los viñedos de Mesilla. Yo, Camilo Rivera. Yo fui telegrafista para la División del Norte en Chihuahua Capital. Sí, fui telegrafista yo. Villa José Carpintero. Yo, cabina número 2, que nunca había visto un telégrafo. Nunca. Yo, hermano Paulino, nunca había disparado un fusil, nunca había disparado un cañón, nunca había entrado un machete en la panza a un cristiano. Hay que aprender a hacer de todo. De González Andrés, cartero en el pueblo y lugarteniente en la revolución como es debido. Yo, Emilio Rodríguez, aprendí a leer y a escribir en la Sierra de Macalca en 3 meses, sí, en 3 meses en la División del Norte, y mandaba cartas a mi pueblo que le leyeran a mi mami. Yo, Jesús Domínguez, antes de unirme a la tropa, fui lavandera, costurera, peluquera, cocinera, allá en Parral. Pero desde que conocí al general Villa, aprendí el arte de la guerra. Disculpen, señoras, disculpen. Yo, Fernández Mauricio, 31 años, forrajero, peleé en las columnas auxiliares maderistas y caí el 11 de mayo de 1911 en el bordo del Río Bravo. Y no. Entonces, es un coro de revolucionarios que mueren y que, bueno, ahorita están hablando y hablan primero con toda la satisfacción de ser héroes, ¿sí? Que ahora se gastan toneladas de fierro en hacer sus monumentos, y resulta que al final están terriblemente hartos de toda esa versión heroica y, bueno, lo único es que están muertos y jodidos. Entonces, al final entran al abismo de su propia muerte después de que todo mundo los ha iconizado de alguna manera como héroes de la revolución. Es una ironía acerca de la revolución, porque en nosotros sí está la preocupación de qué estamos diciendo con nuestros espectáculos y tratar de encontrar esas vetas donde podemos por lo menos seguir ironizando sobre nuestra realidad y nuestra condición mexicana. Bueno, entonces volvemos al cuadro. Hemos visto que las motivaciones pues han sido la carencia, ¿sí?, la experimentación, la visibilización. Y ahora me voy a centrar en algo que me interesa muchísimo, me queda poco tiempo, pero lo quiero abordar, que es movernos por vocación y compromiso. En nuestro tiempo, nuestro país, nuestras condiciones exigen que estemos presentes. Ayer un chico decía, no, dice, yo no encuentro que el teatro tenga nada de social. Y le decía yo, tienes razón, esa es tu razón. Porque los tiempos nos convocan a cada quien de manera particular, individual, histórica, pero también nos convocan colectivamente. Pero nadie puede obligar a nada a nadie. Si en el ejercicio de nuestra libertad decidimos una vocación, un compromiso. Y el compromiso no necesariamente es ir a los otros. Yo puedo tener un compromiso hacia mí. Puedo ser un nihilista, totalmente válido. Puedo ser hasta misántropo, mientras no agarres una metralleta como el del Walmart, válido. Pero los tiempos están ahí, la realidad está ahí. La realidad exige respuestas. Y nosotros como ciudadanos las damos o no, y las damos desde lo que somos. Y si somos teatreros, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Por qué hago teatro? ¿Sí? Es que me dijeron que 20. Empezamos tarde. Ella me está diciendo que 20, por eso me estoy administrando.
No me lo hagan así después de la joda del viaje hasta acá, pues no, ¿sí? Ayúdenme. Entonces, esto es lo principal. ¿Sí? No solo como las cabras debemos movernos para la subsistencia, debemos movernos en la vértebra de la vocación, en la vértebra del compromiso, de la exigencia de mis respuestas. Hoy se exige que no puede haber oficio ni trabajo que se escape de esta realidad. Cada secretaria, cada obrero, cada profesor, cada estudiante, ¿sí? A no ser los niños, nos levantamos con el peso de esa realidad y querramos o no, la reflexionamos y respondemos a ella. Y respondemos desde el sitio donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, que son nuestros trabajos. Entonces, pues esta vocación es la que se debe poner en juego, ¿sí? Para ir a las intervenciones. Mientras la gente venga a nosotros, tenemos mucha libertad, tenemos un gran margen de ser artistas, nada más, porque la gente viene a un teatro y a nadie se le engaña. En el teatro se da teatro, sí, en el teatro se da teatro, como en el museo se muestran obras de escultura, pintura, etcétera. Pero cuando yo voy a una intervención que soy pagado para la prevención de la violencia, cuando voy a una intervención para prevenir el embarazo adolescente, cuando doy una intervención, etcétera, hasta para nutrición, pero los grandes problemas, digo, prevención de adicciones, me están pagando para poner mi oficio al servicio de la difusión de ideas, de la promoción de estilos de vida, de modos de vida que impactan a la comunidad. Y ahí es donde se pone en prueba muchas de nuestras habilidades, de nuestra capacidad, pero sobre todo de nuestra honestidad. Cuando AMLO se vuelve contra las ACs, y nosotros somos una de las que en principio fuimos sacudidas con esta guillotina que le puso a los fondos del FONCA, no está de todo mal, hay mucho fraude. Y yo lo digo aquí en una reunión de teatristas, aunque seamos pocos, hay teatristas fraudulentos. Hay teatristas fraudulentos. ¿Qué le exijo yo al FONCA? Que saque los expedientes y que los revise uno por uno. Hay gente que ya ni teatrista es y que tuerce el brazo para no atacar con sus armas que están luego en la opinión pública. Hay gente que usa otros medios coercitivos, ¿sí? No necesariamente el enchufe, que también lo han mencionado, y hay muchos que no, pero sí hay mucha simulación. O diría, no mucha, corrijo, algo de simulación. ¿Por qué? Porque además no se nos revisa in situ, ni se propician espacios para que mostremos nuestro trabajo. Se nos revisa a través de números, eso es lo que damos, cuentas. Y he de decir que en términos de transparencia sí se dan cuentas exhaustivas, porque Hacienda está ahí. Pero también es cierto que todos estos mecanismos siempre encuentran maneras de dar maromas. Para dar maromas somos expertos, pero lo peor es que nos obligan a hacerlas. Efectivamente me lo gasto, pero ¿cómo te lo compruebo si la señora de limpieza no da facturas? Oye, ¿me firmas para que la señora de limpieza pueda cobrar? Son maromas hechas por la simulación administrativa de quienes deciden y nos otorgan y nos depositan los recursos. Pero por otro lado, hay también corrupción. Somos México y el artista es mexicano, no todos, algunos, y merecen ser sancionados. Y entonces hay que exigir, tú que estás diciendo a tabla rasa que somos corruptos y que nos hemos metido toda la lana, te exijo, saca tus expedientes y dime quiénes, y quiero que devuelvan el dinero, porque ese dinero lo necesitaban otros artistas, lo necesitan otros becarios. Pero trabaja. Toda esta gente, somos 80 becarios los que salimos en una lista. Trabaja, son 80 expedientes, ponlos a trabajar y que digan quién hizo mal uso y que la regresen. Bueno, eso es en relación a esto, en un momento en que se nos está incluso llamando ociosos, haraganes, ladrones. Entonces, no solo enfrentamos esta realidad a la que tenemos que responder como responde cualquiera, y que generalmente nuestra respuesta es la pasividad, la obnubilación, el terror, el encerrarnos en la casa como cualquier ciudadano. Pero llega el momento como a la enfermera que tiene que decidir
y esto va en respuesta a Isaac de ayer del laboratorio. Ha habido paramédicos en mi ciudad, una enfermera, en la parada de camión hubo un atentado, los ejecutaron, ella estaba ahí, ella se puso a atender al ejecutado, regresaron y la mataron a ella. Otro chico paramédico, o sea, recoger a un agónico o a querer atender a alguien que ha sufrido una balacera, ¿verdad?, que en su cuerpo, descargas en su cuerpo, es un gran motivo de riesgo. Y la gente lo decide ir. Es su vocación. Soy enfermera, aquí está un muerto, es mi vocación. Y va y se acerca y regresan y la matan. Al doctor Collazo, también el 15 de julio de 2010, hubo un atentado, era el médico de la esquina, en una explosión, se acercó, regresaron a matarlo. Pero era médico, ¿qué podía hacer? Y así, somos teatristas, el país está incendiado. ¿Qué nos toca hacer? En medio de la enorme libertad. Y no habría censura para nadie. Tiene razón el que está encerrado por el terror. Hay muchos motivos para tener terror, pero la vocación está ahí y las oportunidades también, ¿sí? ¿Y cuáles son esas oportunidades? Pues aportar para el cambio, ¿sí? No se hace una revolución saliendo de un teatro, ya lo sabemos, pero empezamos a dialogar. Y el diálogo desde la escena es poderoso porque apela a la sensibilidad, porque despertamos esas partes inexploradas del ser humano, esas preguntas que luego no nos hacemos. En esa aportación tenemos la gran capacidad de ser solidarios y lo reivindico, ser solidarios visibilizando a la víctima. Las víctimas necesitan ser reconocidas como tales, ¿sí? Y de pronto surgen discursos de, o sea, si hay un fenómeno de revictimización que viene por parte de las instituciones con frecuencia, pero hay otra parte que se está banalizando y es como, no nos revictimicemos. ¿Por qué quieres que calle mi dolor? ¿Por qué quieres que la víctima calle su dolor? ¿Para no incomodarte? ¿Para no revictimizarse? ¿Para no chillar? Como vergonzosamente una comisión del año pasado de la Comisión de Selección del INBA para la muestra nacional, una carta vergonzosa firmada por 3 mujeres que por de veras sororidad, no diré sus nombres, 3 mujeres que le responden a mujeres que no estemos chilloneando porque no se llega a la muestra nacional con lágrimas, sino con calidad. Esas son muchas veces las posturas sobre atrás de las cuales nos protegemos para seguir estando cómodos, para seguir estando estables. Pero la realidad sigue ahí. Y ese poder lo tenemos, la solidaridad con la víctima, visibilizándolas como víctima de todas las expresiones más atroces del poder. En ese sentido, tenemos también la capacidad de un activismo, pero son decisiones íntimas, son decisiones de cada quien. Lo único que se reclamaría es que no sean repeticiones que escuchamos aquí y allá, repeticiones, sino realmente algo reflexionado y de lo cual yo me hago responsable. Yo asumo del teatro, no quiero nada social, no lo creo porque lo pensé, no porque lo estuve escuchando y lo repito, como también puedo repetir lo contrario, ¿no? En ese sentido, ir a la comunidad, a ver si vemos, el de Safari ya está. Ok, esta dura los últimos 8 minutos, nunca llegué a las preguntas, pero en estos últimos 8 minutos quiero mostrar un spot de una experiencia impresionante, la experiencia de Safari, que primero la tuve dirigiendo en Safari en Tepito y posteriormente Safari en Juárez. Fue una experiencia de intervención territorial, no comunitaria, y ahorita abundaré por qué.
porque la intervención fue que todo esto que ustedes van a ver es producto de que los actores se fueron a vivir a las casas con las familias adoptantes por 3 semanas y el espectáculo sucedía en la territorialidad inmediata y particular de cada casa. Y con esto cerraría. Lo vemos y después pues lo que se pueda de preguntas. ¿Va? Pues por lo menos que vaya la imagen y ya veré que lo puedes poner el inicio. Pido comprensión, son causas ajenas a mí, pero sí es importante que pase. Les decía, dirigido por Daniel Jiménez Cacho y Adelheid Rosen de Holanda, que Adelheid es quien crea esta metodología de intervención, ella sí comunitaria, y en Tepito sucedió de manera comunitaria, pero en Juárez sucedió de manera territorial. Sí, llega Adelheid en Holanda, realiza esta metodología para ir a guetos, a concentraciones poblacionales de musulmanes, de migrantes, de gente estigmatizada, para convivir con ellos y mostrar en una visita de los otros al lugar de estos, para que se opere un intercambio justo cultural en donde el otro, el vulnerable, el estigmatizado, es visibilizado de una manera que nos humaniza y que nos acerca en cuanto a historias. Es decir, la vida de un musulmán no es distinta de la de un cristiano, como no sería la de un blanco de un negro, como no sería la de un rarámuri a un ladino o un mestizo, y etcétera. Esto nosotros lo adoptamos, sucedió en Tepito, gracias justo a un programa de PRONAPRED, Programa para la Prevención del Delito, donde hubo recursos, es un proyecto muy caro, y donde estuvimos en el corazón de Tepito enfrentando graves riesgos de inseguridad, pero muy protegidos, porque fueron cosas que se tomaron en cuenta en la planeación y donde hubo un contacto previo con la comunidad, que es parte de las otras aportaciones que pues se quedan en el aire y tal vez podamos conversar. ¿Sí? ¿No? Bueno, pues ahí va. El recorrido, la gente compraba su boleto, ¿no? ¿Alguien llegó a tomar de safari en Tepito por aquí? ¿Nunca? La gente hacía una llamada, compraba su boleto, luego lo recogían en el metro, en Juárez pues lo recogían en una de las colonias del centro, en el centro, uno de los lugares más reconocidos, y entonces se trepaban a un camión, a un bus donde van los obreros cotidianamente, y llegábamos a la colonia. En la colonia había un recorrido, era una gran fiesta, se cumplía definitivamente el enunciado de Dubati en tanto al convivio, iban a convivir. Y entonces el espacio, el territorio intervenido y visitado estaba construido sobre lo ya construido con una serie de elementos casuales, pero totalmente prefabricados, podríamos decir, preestablecidos, maliciosamente puestos ahí, estéticamente decididos, creativamente decididos, para que el espectador tuviera la experiencia, que es otra, no solo de las posibilidades, sino ya empieza a ser exigencia del teatro, que el espectador entre a una experiencia. Y entonces los espectadores provenientes de distintos sectores económicos, de distintos lugares de la ciudad, iban a ese lugar, tierra de nadie, el poniente de Ciudad Juárez, estigmatizado por la pobreza, por la violencia, y se pasaban 6 a 7 horas ahí, en donde comían dentro de las casas, entraban a las casas de Julián, de Chacho, de Rosalinda Guadalajara, una rarámuri con la que trabajó Daniel Jiménez Cacho, con la que hizo su historia. Entraban a 6 casas, ahí escuchaban las historias, sucedía el teatro, porque sucedía el teatro en lo inmediato de 10 espectadores y un actor que tenía como premisa no actuar, y un receptor que era un adoptante que tenía, no siendo actor,
la necesidad y la condición de actuar. Entonces era una relación paradójica para mostrar estos microuniversos al espectador que se aventuraba a este territorio. La condición, cuando hablamos de qué es el teatro, hay dos definiciones que a mí me dan una respuesta. Lo que decía Brecht, ¿no? Puede ser todo menos aburrido, ¿sí? Y la otra, que se le escuché a Carlos Ansira, solo hay dos tipos de teatro, el bueno y el malo. Pero agregaría la última, el que se queda en las entrañas del espectador. Y puedo decir como espectadora que fui de Safari, como directora que fui en Safari en Tepito, como directora que fui en Safari en Juárez, que esto se metía en las venas del espectador como se ha quedado para siempre en nuestros corazones. Lo último es decirles que los tiempos exigen que reflexionemos y por eso celebro esta reunión, la reunión de los congresos. Ojalá se vaya centrando verdaderamente un corazón del congreso, para que sea productivo, para que no sea nada más un encuentro que luego está por hacerse, es el cuarto encuentro, hay mucho por generar una perspectiva hacia el futuro, pero lo que debe encontrar es su corazón. ¿Para qué nos reunimos? ¿Sí? Y no se puede perder nada más en una pretensión académica, porque congresos académicos hay muchos, y hay congresos de observadores estudiosos del teatro que, créanme, no van a ver teatro, y luego pagan una lana y van, y dices tú, oye, pero es que nunca ves teatro, pero estás en el Congreso Internacional de Teatro, de estudiosos del teatro, lo estudian desde la literatura, de esos hay muchos, pero oportunidades para reunirnos, a reflexionar en tanto a nuestro arte, y diría más en lo que creo, nuestro oficio. Y las respuestas que nuestro oficio debe dar hoy son pocas, y esta es una gran oportunidad. Ojalá el Congreso encuentre su corazón.